Siéntense. Gracias, hijo. Dios te bendiga. Siéntense. ¿Cuántos se gozaron con los cánticos? Bendito sea Dios. Dios es bueno, ¿no? ¿Quién quiere agua allá, hermanos? Miren, tómese un traguito. No iba a empezar con este ejemplo, con un testimonio que me pasó hace muchos años, hace más o menos unos 10, más de 10 años yo creo que pasó, pero quiero contárselo. La Biblia dice en el libro de Daniel que dice: me es necesario contar las grandezas que Dios ha hecho en mi vida o en nuestras vidas, y es necesario que a veces contemos, porque conforme el tiempo pasa o conforme vamos viviendo en el 2022, después en el 2023 y luego los años que vienen, pareciera que el tiempo, pareciera que la humanidad, pareciera que como que si se diluyera la palabra de Dios por los tiempos que la gente pasa, como escuchábamos ahorita que veníamos una predicación de que cómo cambian los tiempos, cómo hoy en día, con respeto, ¿no?, a todos, a las mujeres y hombres, como hoy en día está el movimiento, ¿no?, del movimiento del feminismo, algo así decía el pastor, y cómo ahora hoy en día o en este país o aún ya en nuestros países la mujer tiene que trabajar. Y la mujer trabaja y ella tiene ahora su dinero en su cuenta, y el varón tiene su dinero en su cuenta, y ahora no es como antes, ¿no? Como antes, que papá iba a trabajar, la mamá se quedaba en casa cuidando a los niños, enseñando a los niños. Les decía a mis hijos hace unos días, cuando nosotros llegamos al primero de primaria, cuando íbamos a primero, para la gloria de Dios, nosotros ya íbamos aprendiendo, ya sabíamos leer, ya sabíamos escribir, y nos sabíamos las tablas como del 1 al 5 ya, cuando íbamos a primero de primaria, porque mi mamá nos daba y nos daba y nos daba y nos decía: y lean, y póngase a leer, y póngase a escribir, y nos daba. Entonces el hermano, ahorita el apóstol, de hecho, cuando estaba predicando, oíamos la palabra, decía: eso ha distorsionado en cierta manera la palabra, porque la Biblia dice que varón y hembra los creó Dios, y el varón es el responsable de proveer para su familia, dice la Biblia. Entonces sí, inconscientemente, quizás por el modo de que vivimos en la Biblia, en el tiempo, se va distorsionando, o vamos distorsionando nosotros mismos la palabra, cómo Dios tiene un plan desde el principio, cómo Dios desde el principio quiere que vivamos de cierta manera, pero se va distorsionando, y por lo cual trae consecuencias. Quizás mi mamá nos enseñaba en lo secular a leer, a escribir, y nos dijeran por ahí, nos machacaba las tablas, aprendernos las tablas del 1, la del 2, la del 3 y todo. Pero si hoy fuera así, como que papá se va a trabajar y mamá se queda en casa, nosotros como hijos de Dios, imagínense si pudiéramos tomar a bien la mamá quedarse en casa, y en vez de enseñarle, bueno, también enseñarle, ¿no?, a leer, a escribir las tablas, pero tomar un tiempo para enseñarle la palabra de Dios a los hijos. ¿Cómo serían nuestros hijos? ¿Cómo vinieran nuestros hijos al crecimiento de niños a adolescentes? ¿Cómo vinieran bien vivos en la palabra? Y vinieran aquí los martes y pasaran a dar su texto, nos ganaran a los varones, ¿no?, los jóvenes, diciendo textos de memoria. Como la Biblia dice que Dios tiene plan para cada uno de nuestras vidas, para todos, para cada uno de nosotros. Como lo hemos mencionado, los judíos a sus niños les enseñan la palabra de Dios desde muy niños. Les ponen a alguien que los enseñe, que los dirija a la palabra de Dios, porque ellos entendieron el
el plan de Dios, entendieron la importancia que es de aprender la palabra de Dios desde muy corta edad. Aún la Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, en el camino de Dios. Entonces, con eso, como nosotros, si volteamos a nuestros alrededores, cómo ha menguado la fe a veces en nuestras vidas. Aunque venimos a la iglesia, venimos al culto, pero si nosotros escudriñáramos nuestro corazón verdaderamente, pudiéramos y decirle a Dios: Señor, muéstrame si en verdad, Señor, necesito que tú aumentes mi fe, como ese hombre que dice la palabra, que le dijo al Señor: auméntame la fe, Señor, ayuda a mi incredulidad. Que nosotros mismos reconociéramos cuando a veces necesitamos que Dios levante más nuestra fe, levante más nuestro andar en Jesucristo, nuestro andar como cristianos, como hijos de Dios. Que reconociéramos, que dijéramos: Señor, yo volteo a los alrededores y veo cómo está tu iglesia, Señor, pero yo quiero ser una punta de lanza, Señor, para cambiar, para hacer esos cambios en tu iglesia. Quizás no lo puedes hacer en todo el mundo, tal vez, pero puedes hacerlo en tu propia vida. Y de allí en la vida de tus hijos, en tu hogar. Y de ahí pasar esa llama, ¿no? Pasar esa chispa, ¿no? En las vidas de cada uno de nosotros. No sé si solamente yo lo he visto o lo he observado, ¿no? En muchos lugares. Decía el hermano que predicaba la predicación que veníamos oyendo, decía también que Dios quiere hacer cosas grandes en su iglesia, en todo el mundo, no nada más ahí en la de ellos. En todo el mundo. Él se refería a cosas grandes en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, porque para algo Dios vino a establecer su iglesia y nos dejó aquí en la tierra a nosotros en este tiempo. Yo siempre lo he dicho: si Dios nos dejó en este tiempo a nosotros aquí, es porque Él ha visto la capacidad en cada uno de nosotros, que nosotros podemos sobrepasar estos tiempos en el Señor. Sobrepasar los tiempos de dificultad, sobrepasar los noticieros que dicen que va a venir una hambre, o va a venir otra recesión, y que esto y lo otro, que aquello y que esto y lo otro. Pero nosotros pararnos firmes en el Señor y decirle: Señor, pero si tu palabra dice que tú nos sustentarás, Señor. Tu palabra dice que tú nos vas a ayudar, Señor, y yo me quiero parar firme en esa palabra, parar firme en esas promesas para mi vida. Y a veces eso nos falta a nosotros, nos falta volver a recordar las promesas de Dios, volver quizás a recordar las cosas grandes que Dios ha hecho en nuestras vidas, los testimonios que Dios nos ha permitido pasar. ¿Para qué? Para que nosotros recordemos y digamos: no, si Dios lo pudo hacer entonces en mi vida y en mi tiempo, Dios lo puede hacer todavía en mi vida, en este tiempo, y aún en el tiempo de mis hijos. Y les quiero rápidamente contar, porque ahorita que mi esposa mencionó que estábamos allá afuera con los Aines. Quizás la gente pasa recio, ya lo he mencionado, ¿no? Que pasan bien recio, pero otros medio sí se paran y leen. Otros medio por ver qué dice, se paran poquito. Otros sí nos dicen bye. Otros hasta le pitan en los trailers. Y Dios es bueno. Dios de la nada hace algo. De la nada hace algo. Aún la Biblia dice que cuando eran tinieblas aquí en la tierra, dijo el Señor: hágase la luz, y se hizo la luz. Porque no había nada, era de la nada, era tinieblas. Y Dios con una palabra de la nada hace algo. Y mencionaba a mi esposa, llegó una señora y pidió oración, pero me llamó la atención que esta señora dice que tenía 20 años que se apartó del Señor. Desde los 20 años se apartó del Señor, y ella tendría una de nuestra edad, más o menos, quizás. Pero dice que tiene una hija enferma, dijo. Y me trajo a memoria de una vez, hace unos años, hace muchos años, comenzamos a ir a Michoacán, mi esposa y yo, mis hijos, con
los hermanos que eran nuestros pastores allá en Santana. Y comenzamos a ir a Michoacán, de hecho de donde es nuestros pastores. Y comenzamos a ir a predicar la palabra. No sabíamos a qué íbamos en realidad ni cómo hacerle. Pues nosotros teníamos el deseo de ir a predicar la palabra para allá, para ese lado, porque conocíamos a un hermano que vive allá, y pues por ahí se abrió la puerta para poderlos ir a visitar y ir a conocer ese lugar. Y de hecho, unas de las primeras veces que fuimos en la iglesia que está allí, los hermanos como que se sintieron en cierta manera intimidados, los hermanos líderes de esa iglesia, que hasta aún fueron a preguntarnos que qué estábamos haciendo ahí nosotros, a qué íbamos ahí a la iglesia, ahí a esa área, a ese lugar. Y nosotros pues nos presentamos, les dijimos que éramos una familia evangelista, e íbamos solamente a que la gente recibiera a Cristo en su corazón. No era como que nos los íbamos a traer desde allá para que vengan a congregarse a nuestra iglesia hasta acá, hasta Santana, pero nosotros queríamos que recibieran a Cristo en su corazón, que conocieran al Señor, que se convirtieran a Jesucristo, que supieran lo que Dios hace en las vidas, como lo había hecho con nosotros, o como lo sigue haciendo, pero como lo había hecho cuando recibimos al Señor, que dijimos, wow, Dios es bueno. Y fuimos, y una o dos veces que fuimos, al tiempo me llama el hermano por teléfono y me dice, hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás? No, pues bien, aquí en casa, lo que sea, no me recuerdo dónde estaba. Me dice el hermano, fíjate que el pastor me dijo que si te llamaba porque el domingo hubo una profecía. Una hermana, cuando estábamos en el altar, comenzó a profetizar. Y la hermana profetizó y decía, quiero que traigan al hermano de California porque él va a venir a orar por alguien. Y pues esa profecía hubo, y el pastor y los líderes nos preguntábamos quién era. Y a las finales pensamos que eras tú, porque no conocemos a nadie más que vive en California. Yo al pastor en realidad no lo conocía mucho, ni a los líderes, más que a este hermano. Le dije, pues déjame, le pregunto a mi pastor, a ver el qué me dice. Nuevecito yo en el evangelio, unos 2 años yo creo tenía en el evangelio, o 3 por mucho. Y le dije al pastor, y el pastor dijo, bueno hermano, yo no conozco al pastor allá, ya lo vimos la otra vez que fuimos. Yo no conozco a la hermana que profetizó, pero el pastor la tiene que conocer. Y si el pastor cree que esa palabra es de parte del Señor, vaya, por mí vaya, no hay problema, vaya usted y haga lo que tenga que hacer, a ver qué el Señor hace allá. Y pues ansioso, deseoso, cosas nuevas para mí, porque yo nunca había visto eso, yo nunca había experimentado eso. Fui para allá, para México. Llegamos a México y llegué un viernes, me recuerdo, en la mañana, y tuvimos servicio el viernes en la noche y nadie dijo nada, no pasó nada, no hubo nada de lo que la profeta había dicho. El domingo ya tenía quizás como unas 2 semanas o 3 semanas de la profecía. Era ir a orar por un niño y no se dijo nada ese viernes. Pasó el sábado, tuvimos una actividad en la iglesia con los jóvenes y todo, y no pasó nada tampoco. La hermana que Dios usó para la profecía llegaba y todo, pero Dios no hablaba a través de ella. Ella no decía nada, no. Todos, ok, pues se da, que Dios haga lo que Dios tiene que hacer. Obedecimos a la palabra, mandamos a hablarle al hermano, aquí está el hermano, para la gloria de Dios, y seguimos ahí. El domingo me tocó el privilegio de predicar en ese lugar, y cuando estaba predicando no había pasado nada hasta entonces, eran como las 1 de la tarde yo creo, y estoy predicando. En medio de la predicación entra alguien, un varón, entró por la puerta en medio de la predicación,
viene y se sienta en el puro enfrente, y los hermanos lo conocen, el que le decían Chabelo, me parece. Se sienta allí, yo sigo predicando, yo no lo conocía, yo no conocía a nadie en realidad casi. Entonces cuando hago el llamado al altar, comenzamos a orar por la gente. El Señor me da el privilegio de orar por él, y el Señor lo sana de cáncer en el páncreas al hermano. Y nadie sabía, yo no sabía nada de eso. Mis labios pronunciaron y dijeron: reprendo espíritu de cáncer en el páncreas en el nombre de Jesús. Pero escucharon mis oídos. Yo no sabía, yo no lo conocía, pero mis oídos escucharon lo que mis labios dijeron. Y allí aprendí en carne viva, en carne propia, cómo Dios usa nuestros labios, nuestras manos, nuestros pies, cuando a Él le place usarnos. No porque somos inteligentes o buenos, yo estaba nuevecito en el evangelio. Yo no sabía mucho de la palabra, ni hoy lo sé, ni nunca lo vamos a saber todo hasta que estemos con el Señor. Pero yo escuché lo que mis labios dijeron, lo escucharon mis oídos, y seguí reprendiendo ese espíritu de cáncer en el páncreas. Se terminó el servicio, hicieron una comida a los hermanos, y el hermano se sentó enfrente de mí y comenzó a comer como si no hubiera comido en un mes. Y pues yo nomás me le quedaba viendo porque dije: wow, se va a acabar el mole y no me va a dejar nada. Entonces su esposa se para y comienza a alabar a Dios y a glorificar a Dios, y comienza a decir: a mi esposo el viernes lo mandaron a la casa desahuciado para que se muriera en la casa, porque se comía un pedazo de tortilla y vomitaba la tortilla sangre y vomitaba de todo. Lo habían mandado a la casa, ya estaba en casa para morirse, y vean cómo está comiendo. Vean que Dios lo acaba de sanar. Y pues yo no dije nada, yo no sabía nada, ni pude glorificar a Dios, porque para mí me quedé como sin palabras, me quedé frío, me quedé wow. Pero conforme vamos aprendiendo y vemos los milagros de Dios, entonces vamos aprendiendo a exaltar a Dios, vamos aprendiendo a darle la gloria a Dios, vamos aprendiendo y nuestra fe va creciendo. Pero si no contamos esto, la gente que nunca ha visto eso dice: no, eso pasaba ya en el libro de los Hechos, hace como unos 2000 y tantos años. Porque yo no he visto eso en mi vida o en la vida de nadie. Pero no lo has visto quizás, pero no te has dado cuenta que Dios te ha salvado de muchas cosas. Que vas wow, mira, un accidente apenas pasó, parece. Y fue porque el microwave de tu casa no jalaba para que prendieras para calentar la taza de café, y estabas ahí peleando. Pero ese hubieras podido haber sido tú. Pero Dios le plació que te estuvieras unos 3 minutos más en casa para que no fueras tú el que chocó o el que lo chocaran. Así es Dios. Así nos cubre, así nos guarda, así nos protege. Y pasó. Llegamos a la casa del hermano, estábamos ahí, eran como las 6 de la tarde, y no había nada de la profecía. No se dijo nada el domingo, que pensamos que en el culto el Señor iba a usar a la hermana profeta para decir: pues vas a ir, o va a ser, o va a pasar. Entonces el pastor me pregunta, me dice: hermano, ¿qué va a hacer? ¿Cómo ve? Yo no sé nada. Yo tengo un boleto abierto porque pues yo venía a lo que venía, por la palabra de la hermana, pero pues yo no sé qué hacer. Mi boleto está abierto para el día que necesite irme, pero... Y el pastor dijo: bueno, yo creo que el propósito era por el hermano Chabelo. Creo que está bien, ya si usted se gusta ir, a lo mejor usted tiene trabajo el lunes o el martes, usted ya se puede ir, que el hermano lo lleve,
porque de ahí tiene que manejar uno a las 2 de la mañana, comenzar a manejar para ir al aeropuerto, para llegar a las 6 de la mañana, a las 6:15 es una salida, y o era en ese tiempo, ¿no? Y no, pues está bien, no, está bien, pastor, no hay problema, ya, eso está bien. Y cuando estamos allí diciendo, se oye la puerta, y alguien está tocando la puerta y dice: aquí está todavía el hermano de California, porque traigo una dirección y un nombre para él. Y ya, sí, aquí está, hermano. Y, pues aquí está, Señor, fíjese bien, el Señor me dio esta información para usted. Yo estaba en el monte, así luego dicen, ¿no? Así luego se expresan, ¿no? Allá en el monte estaba orando y el Señor me dio esta información para usted. Esto es para usted. Me da un papel. Pásese, quédese, decían los hermanos. No, me tengo que ir. Se me hace tarde, se hace oscuro, tengo que irme. Gracias. Me da el papel, se va, cierran la puerta y ya vemos en el papel un nombre de una mujer y una dirección. Entonces lo leemos y se lo doy al pastor y el pastor dice: bueno, pues es del Morelia, parece que es una dirección. ¿Cómo ve? Le digo: mañana vamos, mañana temprano vamos. No, pues mañana nos levantamos temprano y nos vamos y buscamos un taxi que nos lleve y esto y lo otro y ya, y está bien allí todo. Pero mientras estamos ahí, los hermanos que están ahí con el pastor, yo no conozco a nadie allá. Yo conocía a los hermanos, con el hermano Berna cuando estaba chico, a Max, a Noyito, le dicen Noyito allá, le decían, no sé. Pero el pastor comienza, como dicen, a atar cabos y dice: bueno, yo he vivido toda mi vida aquí y yo nunca he visto a esa señora que trajo ese papel. Dice que estaba en el monte orando, pero yo nunca la he visto por aquí, ni por el monte, ni nada, porque yo conozco a la gente. Yo no sé, yo me volví a quedar helado otra vez. Pero ellos sabían si había sido, quién había sido la que trajo el papel. Al día siguiente nos levantamos, vamos a buscar un taxi y me acuerdo bien que hasta 3 taxis, hasta el tercero. El primero nos cobraba tanto y yo le dije no, sí, está bien, vámonos. Yo iba a lo que iba. Y el hermano me dice: tranquilo, espérate, está bien caro. No, pero yo traigo el dinero, no le hace, vámonos. No, espérate. Pues también que no se encajen. Bueno, ok, pues está bien. El segundo también igual y ya menos, y le hice la seña. No, espérate, me dice, espérate. Quizás era que hasta que Dios hiciera la obra. Para finalizar, alguien le llama a él por teléfono y le dice: ¿sabes qué? Que andan buscando un taxi. Ahí va mi primo los va a llevar, él tiene un taxi. Bueno, pues está bien, a ver qué. Llega el muchacho y: oye, ¿que cuánto nos cobras para llevarnos a Morelia? Y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar allá, nos tienes que esperar hasta que nos vengamos y todo. Y dijo: yo los espero los días que ustedes quieran, no hay problema, vámonos, súbanse y ahí me dan lo que sea justo. Pues vámonos. Nos vamos, llegamos exactamente a la dirección, para no hacerse la larga, llegamos, preguntamos por la mamá dice: mi hijo está en el hospital. Ahí son lugares donde está el hospital y son como casas de vivienda que pueden, gente que viene de los pueblos circunvecinos, ahí se pueden quedar unos días mientras sus hijos están tomando sus medicaciones o sus terapias o yo qué sé, están ahí unos días hasta que les den el diagnóstico y todo, y ya los mandan a su casa con sus medicinas o yo qué sé. Ahí son casas que les dan la oportunidad de quedarse. Llegamos, nos lleva al hospital, allá está su hijo tiene aquí donde les ponen el suero, una jeringa, un catéter, donde les ponen el suero. Viene el niño, un niño de unos 3 a 4 años, el niño está bien pálido, lo vemos y dice la señora: este es mi hijo, y el pastor le dijo: pues venimos a orar por su hijo. El Señor nos mandó a orar por su hijo y queremos orar por él, nos da permiso. Y dijo ella: no, está bien ahí, oren por él, está bien.
Pero me llama la atención que ella ni siquiera se acercó ahí a la oración, no se acercó con su niño. Entonces el pastor me dice: adelante, hermano. Le digo al niño: ¿conoces al Señor? ¿Conoces a Dios? ¿Sabes dónde está Dios? Sí, allá está Dios. Ok, pero mira, ahora lo vamos a invitar al corazón. Ahora quiero que Dios va a vivir en tu corazón. Cuando yo le dije eso, el niño me pone tanta atención como si fuera un niño de unos 15 años. Me puso mucha atención, bien, así serio, formado, bien. Y me llamó eso la atención. Yo dije: wow. Entonces le digo: ¿sabes qué? Jesucristo vino a la cruz del Calvario a morir por ti, a morir por todos nosotros. Y la Biblia dice que tú tienes que recibir a Cristo. Yo no sé qué le dije. La cosa que le dije que si quería recibir a Cristo en su corazón. El niño dijo: sí, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Hicimos la oración de fe él y yo. Y le dije: entonces ahora vamos a orar por ti. Comenzamos a orar, que el Señor lo sanara de leucemia. Y el Señor lo sanó. Porque cuando terminamos de orar, yo le dije al pastor: pastor, el niño tiene chapetitos rojos ya. Y cuando lo vimos estaba pálido. O son mis ojos o es mi emoción. Hermano, eso mismo le iba yo a decir a usted, que si era mi emoción o si en verdad tiene chapeaditos los cachetes. Y como ya tenían varios días, pasa un doctor por allí. Y el doctor le dice: bye, Juanito, o no me recuerdo cómo se llamaba, la verdad. Porque acuérdese que yo desde el domingo en la mañana, yo estoy helado. Porque yo no había experimentado esas cosas. Yo estoy todo como medio, como si me hubieran dado uno y estaba medio así. Pero sí me acuerdo de estas cosas, que el doctor pasa y el doctor le dice: bye, Juanito. Y lo primero que sale de sus labios de ese niño no fue bye, no fue adiós, no fue hola. Le dijo: Jesucristo me sanó. Él dijo así. Y eso a mí se me ha quedado en mi mente. Yo dije: wow, Dios lo sanó. Y ahí nos estuvimos hasta la que le hicieron otra vez exámenes de la sangre 2 veces. Y sale la mujer, la enfermera, y dice: fulana de tal, del niño fulano. Ahí estábamos sentados en un árbol, como unas 3 horas por ahí. Y ya, dice ella: soy yo. Señora, ahorita vamos a pasar a su hijo a quitarle el cáter. Su hijo no tiene nada. Ya le hicimos los exámenes 2 veces y ya no tiene nada. Y la mamá dice: pero ¿cómo? Si ya tengo días aquí. Si yo nada más estaba esperando que le hicieran estos exámenes de la sangre para que me dijeran qué clase de quimioterapia le iban a poner. Yo ya tengo días aquí. Señora, lo siento mucho, su hijo no tiene nada. Nosotros sabíamos que su hijo no tenía ya nada entonces. Nosotros ya no estábamos poniéndole peros a Dios de que ya tienes días aquí. Oye, ¿cómo está eso? Si mira qué malos doctores. No, sabíamos que el Señor lo acababa de sanar hacía unas horas. Y creo que comienza a despegar un avión de fe en mi vida. Ya no estaba así como que me habían dado un ponche, ya estaba agarrando la onda, dicen por ahí, de que mi Dios es poderoso. Tal vez por eso a veces usted me ve que me quebranto cuando leo la palabra. A veces que me ve que ando moviéndome para un lado y para otro. Pero ese es el Dios que yo conozco. Me llamó la atención que el pastor habló con la mamá y le dijo: su hijo está sano. Nosotros ya nos vamos. Venimos del pueblo tal y nos vamos. Y yo le dije: pastor, vamos a orar por ella. Vamos a orar por su mamá. Y yo le dije: ¿nos deja orar por usted? Y comenzó a llorar.
Comenzó a llorar. Pero de esos llantos que salen desde acá de las entrañas. Y no podía parar hasta que se compuso. Le dije: ¿usted conoce al Señor? Y dijo que sí, conocía al Señor por muchos años. Dice que desde que su hijo se enfermó, que lo habían diagnosticado con leucemia, comenzó a renegar de Dios y se había apartado de Dios. Pero sí, en efecto, ella conocía a Dios. Y el pastor le dice: hermana, ¿sabes cuánto Dios te ama? ¿Sabes que la Biblia dice que aunque vengan luchas, pruebas y adversidades a tu vida, nos agarremos del Señor y Él va a estar contigo? ¿Nunca te enseñaron eso?, le dijo el pastor. Y ella decía que no. Y oramos por ella, salud. Ella se reconcilió con el Señor. Y allí entendí que Dios usa una cosa para acomodar otra. Ahí entendí que cuando a veces estamos pasando por unas cosas, o nos falta la fe, o vamos menguando, decirle: Señor, yo sé que tú estás trabajando en otro lado para darme el bienestar que tu Biblia dice, que tu palabra dice que tú me vas a dar. Porque tú dijiste en tu palabra: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. Ese es Dios. Ese es nuestro Dios. El que no nos deja, hermano, el que no nos deja caer, el Dios de la gloria. Pero ese es el Dios que hoy nos dice a cada uno de nosotros: tú tienes que tomar una decisión. Tú tienes que tomar una decisión. Si me sirves firmemente, si me sirves fielmente, o menguas, o te vas con las corrientes del mundo y solamente vienes y solamente dices que me amas y solamente dices que me sirves, no más de boca. El pastor leyó: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, en tanto que está cercano. Porque la Biblia dice que un día el Señor va a venir por nosotros, por su pueblo. Y algunos que van a haber escuchado del Señor, que se van a quedar, entonces van a querer buscar a Dios. Pero el Espíritu Santo ya no va a estar aquí para escucharlos. Y Dios quiere que tomemos decisión nosotros hoy, estos poquitos o muchos que estamos aquí, que tomemos la decisión, que reescudriñemos en el libro de nuestra vida, que reescudriñemos en nuestro diario. Que si algunos no tenemos un diario, pero lo tenemos aquí en la mente, en nuestro corazón, que escudriñemos y digamos: Señor, tú has hecho esto en mi vida, tú has hecho por mí esto, Señor. Y agárrese de esos milagros que Dios ha hecho por usted. Agárrese del milagro que Dios hizo cuando usted un día recibió a Cristo en su corazón. Recuérdese y diga: Señor, fue el mayor milagro que yo haya venido a los pies de Cristo. Porque como yo era, como yo me portaba, como yo trataba a los cristianos, a los hermanos, ese fue un gran milagro. Agárrese de ahí, hermano. Agárrese de esos milagros y verá que Dios va a seguir haciendo milagros en sus vidas. A veces me atrevo a decirles a mis hijos, a Saúl y a David: si ustedes ven, si yo estoy cerca de ustedes y ven que me da un paro cardíaco, que me atropellan, pero ustedes están allí, y si ustedes me ven y dicen: no, mi papá no está de 80 años como para que ya estuvo, que ya entregue el equipo, mi papá todavía está un sesentón,
o setentón. Oren por mí. Reprendan el espíritu de muerte. Oren por mí para que el Señor me resucite. Y si a Dios le place, me voy a levantar. Pero ustedes no quemen esa oportunidad de no orar por mí. No porque me vean ahí muerto, que hoy ya lo pasó el 5 o 6 veces, o porque le dio un paro, porque ya no respira. No porque me vean ahí, ustedes ya digan, no, ya estuvo, ya se murió mi papá, o ya no tiene pulso, ya se murió. No, nosotros tenemos un Dios poderoso que da vida donde no hay. Oren por mí. Yo así les enseño a mis hijos. Pregúntenles. Ese es el Dios que tenemos, hermano. Usted y yo. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 18, ahora sí. Bendito sea Dios. Lucas capítulo 18, del 18 al 30. Mientras lo encuentra, le voy a decir, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que esta palabra tuya, bendito Dios de gloria, Señor, sea para edificación, para bendición, Señor, de nuestras vidas. Ábrenos, Señor, la mente, el conocimiento, el entendimiento, bendito Dios. Y seas tú, Señor, hablando, Señor. Seas tú glorificando tu nombre. Seas tú manifestando tu poder. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Toda la gloria y honra es para ti, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Lucas capítulo 18, versículo 18 al 30, dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Un hombre principal le preguntó a Jesús diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces, él, oyendo esto, se puso triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Y él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. El título es Decisiones. La palabra es Lucas 18, del 18 al 30. Y el ejemplo o dato, ¿qué quiere decir decisión? Decisión es una determinación definitiva adoptada en un asunto. Esa es una decisión, es una determinación definitiva adoptada en un asunto. En este caso, si tomo la decisión de servir a Dios, yo mismo tomo una determinación definitiva de servir a Cristo. Número 2, decisión también es una firmeza, una seguridad o una determinación con que se hace una cosa. Yo estoy determinado, yo he tomado la decisión y estoy determinado a hablarle a la gente de Jesús, a decirle a la gente lo que Jesús hizo en mi vida, a decirle a la gente que la Biblia dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. No es algo que nosotros merecíamos, pero es un regalo de Dios. Porque la Biblia sigue diciendo: porque
Si confesares con tus labios que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, ese será salvo. Qué lindo es recibir a Cristo. Qué lindo es abrir nuestro corazón a Él e invitarlo a vivir y morar en nuestro corazón y decirle: Señor, sé tú el dueño y Señor de mi vida. Pero no podemos quitar todas estas páginas de la palabra solamente con las escrituras que le acabo de decir. Recibir a Cristo en tu corazón y eres salvo. Porque hay muchas más enseñanzas, muchas más mandamientos, muchas más cosas que Dios demanda de nosotros para que podamos adquirir la vida eterna. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 27 al 30. Si gusta ir conmigo, si no, yo se lo leo. O el hermano lo pone allá arriba. Primera de Samuel, capítulo 2. Bendito sea Dios. Versículo 27 al 30. Vea bien. Quiero enfocarme, antes de leer esa palabra, quiero enfocarme en lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos. Pedro le dijo al Señor en Lucas 18:28, le dijo: he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido, Señor. Y el Señor les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 27 al 30 dice así: vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Llega un profeta y le habla al sacerdote Elí y le comienza a decir, en otras palabras: ¿qué no he hecho yo milagros en tu casa? ¿Qué no he hecho yo milagros en tus antepasados? ¿Qué no han visto mi mano de poder en tu casa? Como para que tú honres más a tus hijos que a mí, dejando que tus hijos se coman la ofrenda que le pertenece a Dios. Y el papá no estorbaba a los hijos. El papá no les decía a los hijos: hey, eso le pertenece a Dios. Y como todo varón de Dios, enseñarles y decirles, pero no los había estorbado. Y Dios le manda a este varón una palabra a través de un profeta, una palabra de juicio. Pero el Señor Jesús, acá en el libro de Lucas, está diciendo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en el tiempo, en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Ese hombre siervo de Dios estaba honrando más a sus hijos que a Dios. Primero. Y el Señor le dice a la gente, a sus discípulos: dejar casa, padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios. El Señor Jesús no está diciendo que los deje, que los deseche, que los deje en su casa, que los deje de alimentar, que los deje de enseñar. No está diciendo eso. Que los abandone, no está diciendo eso. Está diciendo el Señor
que dejen las maneras de vivir de sus hijos o de su casa. ¿Cuál es manera de vivir? Bueno, le puse aquí: los de tu casa o mi casa, tus padres o mis padres, tus hermanos o mis hermanos, nos conocieron como éramos antes de conocer a Jesús. Ellos nos conocieron. Y voy a dar unos segundos para dejarte pensar cómo tú eras antes de conocer a Cristo. En tu mente piensa, ¿cómo yo era? ¿Era desordenado? ¿Cómo eras? Pero la pregunta es, ¿ha habido muchos cambios en tu vida desde que no conoces a Jesús hasta ahora que conoces a Jesús? Piensa un poco también. ¿Ha habido muchos cambios o pocos cambios? Porque te cuesta tomar una decisión para decir, no, yo tengo que decidir, yo decido, yo determino dejar esto que me estorba, dejar esto que me aparta del Señor, dejar esto que me aparta de buscar la santidad en el Señor. Yo lo decido, porque Dios no lo va a decidir por ti, hermano. Pero tú tienes que tomar una decisión determinante. Y me gustó un ejemplo que un hermano decía el otro día. Este hermano es un hermano que Dios lo usa con las parejas, con los matrimonios. Y dice que un día él estaba predicando y le predicó para los matrimonios. Era una cena de parejas y les predicó. Y dice que al final él siempre trae sus libros, trae material, trae CDs y todo para poner allá afuera y para que la gente compre sus libros, el material, para que sigan escuchando la palabra y sigan aprendiendo. Dice que él estaba acomodando su mesa y llega este varón y le dice: pastor, quiero hablar con usted ahora. Porque le había pegado la palabra que le estaba enseñando. Dice: oh sí, permíteme un momento, déjame acomodar mis libros. Tengo media hora para venderlos. Déjame terminar de vender mis libros y ahorita te atiendo. No. Necesito hablar con usted ahora. Quiere decir que me vas a comprar tú todos los libros para que yo ponga mi mesa aparte y entonces te atienda. Dice: el varón tuvo que sentarse a esperar que yo terminara mi asunto. Pero el ejemplo no es ese. El ejemplo es que cuando ya estaba hablando con él, dice: yo no voy a hablar contigo, voy a hablar contigo y con tu esposa. ¿Dónde está tu esposa? Y la mujer estaba allá y la trajo. Comenzaron a platicar con él acerca de la enseñanza que había dado. Y su molestia del varón era que él le gritaba a su esposa. Y el pastor había enseñado sobre eso. Y le dijo el pastor al hermano: espérame un momento, no te preocupes. Dice: para esto, en ese lugar había unos policías allí. Y le llamó un policía: venga para acá, por favor. Y ya lo saludó. Le dijo: ¿puedo usarlo por un momento? Oh, sí, claro, venga para acá. Lo trajo y le dijo al hermano, al policía, el hermano, la esposa, y le dijo: a ver, díganme un ejemplo. ¿Cómo es que le gritas a tu esposa? Hazlo ahorita. No, ¿cómo? Aquí está el policía. O entonces cuando está el policía no le puedes gritar a tu esposa, pero sí le puedes gritar en tu casa, puedes gritar en otro lugar, pero aquí está el policía. Eso es tomar una determinación, tomar una decisión determinante. ¿Por qué no lo hacían delante del policía? Igual nosotros sabemos que nos estorba algo en el Señor.
en nuestro crecimiento con el Señor. ¿Quién tiene que pararse ahí a un lado de nosotros para decirnos, ya no hagas esto? Porque si tú sigues haciendo esto, entonces cuando estés en el culto, ahí te va a decir Satanás, no es cierto, porque tú haces esto. No levantes tus manos, porque tú haces aquello. Porque Satanás es muy bueno para traernos a memoria las cosas en las que nos equivocamos. Buenísimo. Y eso detiene que la iglesia de Cristo, que nosotros hagamos el propósito que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. El propósito para el cual el Señor en su corazón, antes de que usted y yo naciéramos, Él tenía en su corazón, va a predicar mi palabra, esta va a ser profeta, esta va a predicar mi palabra, esta va a ser una buena mujer, va a ser un buen hombre. Porque Satanás es bueno para decirnos las cosas en la mente. Pero si nosotros le creemos más a Satanás que lo que Dios ha dicho de nosotros en nuestras vidas y en su palabra, entonces ¿dónde estamos? Tenemos que tomar una decisión determinante. Que si estamos en necesidad, que si algo nos está deteniendo, decirle, no, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que tú me vas a usar. Tu palabra dice que tú, Señor, me llamaste con un propósito. Tu palabra dice, porque el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, porque me mandó a predicar la palabra a los abatidos, a los quebrantados de corazón, y darle libertad a los que están en la cárcel. Ahí dice tu palabra, Señor. Abrazar la palabra de Dios en nuestras vidas. La pregunta, ¿no crees que deberíamos de haber cambiado más? Los discípulos de Jesús en 3 años y medio estuvieron listos para ir a predicar en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En 3 años y medio estaban listos. Yo me cuento. Tengo 17 años en el Evangelio. ¿Será que solamente le hemos entregado nuestra vida a Jesús? ¿Será que, como dice la Biblia, oramos y pedimos, pero no sabemos pedir? Dice la Biblia en el libro de Santiago, porque pedimos mal. Señor, cambia a mi esposo. Mira cómo es este varón. Y el Señor, sentado a la derecha del Padre, le dice, Padre, vamos a cambiarla a ella primero. O viceversa, hermano. Señor, mira estos muchachos gritones, no me hacen caso. Y el Señor le dice a su padre, Señor, Padre, vamos a cambiarlo a él primero, que no sea tan gritón y que él nos haga caso a nosotros o la palabra. Es una decisión. Son decisiones que nosotros tenemos que tomar, pero decisiones determinantes, hermano. Ser determinados, porque estamos en los caminos de Dios. Ya estamos aquí, ya venimos al culto. Ya Dios se ha manifestado en nuestras vidas. Ya hemos visto de una u otra manera sus milagros en nuestras vidas. Cada quien tiene testimonios diferentes. Cada quien tiene milagros diferentes. Pero Dios nos está llamando. Dios nos está diciendo, hey, si esos milagros que he hecho en tu vida, yo los he hecho para tu vida, yo seguiré haciendo más en tu vida. Yo puedo hacer más en tu vida, pero ahora yo puedo hacer más a través de ti para tu vida. Pero tenemos que tomar una decisión.
Tenemos que caminar en fe, tenemos que caminar decididos, tenemos que caminar decididos de que Dios nos quiere usar a nosotros. Y de que cuando venga el enemigo a echar dardos en nuestra mente, decirle al enemigo con la palabra, decirle al enemigo: tú ya estás vencido, yo no sé qué me estás queriendo decir. Yo no sé tú qué me estás queriendo meter en la cabeza. Si mi Redentor vive y vive para siempre, si Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, si eres la rosa de Sarón, si eres el lirio de los valles, si eres el que es, el que era y el que ha de venir por nosotros, si eres el profeta más grande que hay en todos los tiempos, si eres el Cristo resucitado, si eres el Redentor del mundo. Tantos atributos que tiene mi Señor para toda necesidad. Satanás, tú ya estás vencido. Pero Dios nos dice ahora, hermano, solamente toma una decisión determinante. Una decisión determinante en nuestras vidas. Porque les hice la pregunta: ¿será que solamente le hemos entregado nuestra vida a Jesús y no le hemos entregado nuestro corazón? Porque el Señor dice en su palabra, en Proverbios 23:26: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dios nos pide el corazón. No me recuerdo ninguna palabra que diga que nos pide nuestra vida. Nos pide nuestro corazón, porque del corazón mana todas las cosas. Mateo 6:19 al 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ahí ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Ahí estará también vuestro corazón. Porque nos vemos bien bonitos. Nos vemos bien bonitos venir a adorar y alabar a Dios. Pero hay que decirle al Señor: Señor, ayúdame a entregarte mi corazón. Mi corazón. Todas las cosas que hay en mi corazón, entregártelas a ti. Porque yo hoy quiero tomar una decisión. Una decisión que sea infalible, una decisión que sea determinante para que tú hagas conmigo lo que tú tienes que hacer, el plan que tú decidiste hacer en mi vida desde que estaba en el vientre de mi madre. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios nos dice hoy. Toma una decisión determinante. Tenía quizás más cosas que decir. Quiero decirle que la vida cambia de un momento a otro. Dios hoy nos da la oportunidad de tomar una decisión o una determinación definitiva de verdaderamente nacer de nuevo en el Señor y creer cada día en su palabra. Puse aquí los cambios en nuestra vida que sean buenos y rectos, y no solo que nos veamos mezclados con el mundo, sino que el mundo vea que somos diferentes. Que somos diferentes. Le decía la semana pasada a nuestro hermano Arturo, cuando nos ponemos ahí con los aines afuera, ¿te has fijado que la mayoría pasa con sus carros y traen ahí su rosario colgando? Pero esa gente, aunque unos no nos digan bye, aunque unos nos vean como locos, aunque unos se rían, pero esa gente, creo que más de uno se va rascando la cabeza y dice: este es diferente. Yo nunca había practicado eso, pero estos son diferentes. Cristo nos ama tanto que la Biblia dice: ¿qué nos separará del amor de Cristo?
si tribulación, si tristeza, si ansiedad, nada nos puede separar del amor de Cristo. Que de su amor a nosotros mismos no nos separe. No nos separemos de Él. Sigamos adelante en el Señor. Tomemos esa decisión determinante. Tomemos una decisión firme, porque el Señor quiere hacer cosas grandes en tu vida. Tú lo verás. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, que el Señor quiere hacer cosas grandes en tu vida, en tu vida. Y lo veremos. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Dice el Salmo 128 para terminar, en el lenguaje sencillo, versión lenguaje sencillo, dice: Dios bendice a todos los que lo obedecen y siguen sus enseñanzas. Si tú eres uno de ellos, Dios te bendecirá mucho en el seno de tu hogar. Comerás y disfrutarás de lo que ganes con tu trabajo. Tu esposa tendrá muchos hijos, parecerá un racimo de uvas. Nunca en tu mesa faltará comida y tus hijos crecerán fuertes como olivos. Así es como Dios bendice a todos los que lo obedecen. Que Dios te bendiga desde su templo en el monte de Sión. Que veas prosperar a Jerusalén todos los días de tu vida. Que Dios te deje ver crecer a tus hijos y a tus nietos. Paz en Israel. Dios te bendiga, hermano. Póngase de pie para entonar un cántico a nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Dele un aplauso bien fuerte a nuestro Dios, porque nuestro Dios todavía vive. Nuestro Dios todavía hace milagros. Nuestro Dios es grande y poderoso. Cierre sus ojos ahí donde está, por favor. Alabado sea su nombre. Bendecimos su nombre.